Bien, ¿me escuchan? Sí, profe, se le escucha. Entonces, nuevamente, buenos días a todos y todas que no haya saludado anteriormente. En la sesión de hoy, yo quisiera que ustedes trabajaran sobre unos problemas que hacen parte de la actividad evaluativa de este último corte. Esa actividad evaluativa que yo tengo planeada, que espero que lo pueda desarrollar, pues teniendo en cuenta el contexto y teniendo en cuenta las situaciones que se puedan presentar, es una actividad que quiero dividir en varias partes. Es una actividad porque va a mantener como una línea argumental bastante parecida, es decir, va a trabajar como sobre el mismo contexto, pero pues la voy a ir dividiendo en partes para que ustedes vayan entregando por partes esa actividad. Y lo que yo quisiera proponerles o lo que quisiera presentarles el día de hoy es la primera parte de esa actividad. Todavía no la he subido a Moodle, ya la subiría a continuación, pero quisiera como explicar el contexto y la idea detrás del problema que quiero mostrarles. Entonces, como para ilustrar ese problema, que es un problema de orden geométrico, la idea que quiero mostrarles es como el trasfondo geométrico de la situación que se va a presentar. Y ya les muestro cuál es el problema en sí y ya les muestro y ya lo subiría a la plataforma. La idea es que esa primera parte de esta actividad la subieran el día de la próxima clase, naturalmente hasta medianoche. Bueno, naturalmente, si no hay alguna directiva de la universidad con respecto a las actividades, como pasó la semana pasada. Yo tenía pensada esta actividad para la semana pasada, pero pues debido al contexto y a la situación tan grave que estamos pasando, pues la universidad, de manera bastante sensata, pues decidió postergar esas actividades. Entonces, quiero presentarla el día de hoy para que ustedes la trabajen durante la sesión de hoy, es decir, tengan el espacio para trabajarla en grupos. La actividad sería en grupo, los grupos de trabajo que tienen conformados, y para que fueran avanzando para la entrega del día viernes. Entonces, quiero como explicarles el contexto, quiero como explicarles la situación y voy presentando las ideas del problema. La idea es la siguiente. Yo voy a tomar dos puntos en el espacio cartesiano y son dos puntos ya especificados por la actividad. Permítanme un segundo, donde tengo ese punto, ya aquí está. Uno sería el punto 2,5,2 y otro sería el punto 1,1,1. Esos son los puntos que están establecidos en el problema. Entonces, aquí ustedes pueden ver la representación geométrica de esos dos puntos. Aparte de esos dos puntos, nosotros, o a partir de esos dos puntos, nosotros queremos encontrar un tercer punto. Ese tercer punto no está prefijado, ese digamos que es parte, o ese es precisamente el que queremos encontrar. Lo que sabemos o lo que establece el ejercicio es que es un punto que está sobre el eje Z. Bueno, la primera parte del ejercicio.
un punto que está sobre el eje Z. Y entonces, a partir de esos dos puntos prefijados y de este tercer punto que no sabemos cuál es, lo que sabemos es que está sobre el eje Z, vamos a construir, o se puede construir, un paralelogramo, con la idea que veíamos hace una semana. Como les digo, esa actividad era para la semana pasada, pero pues debido a los inconvenientes me tocó aplazarla. Entonces, yo tengo aquí estos dos segmentos, tengo estos dos segmentos y tengo, bueno, construyo las paralelas correspondientes. Aquí va una, aquí va otra. Tengo la intersección, la construcción que veíamos la vez pasada a partir de tres puntos. Esto y esto. Listo. Y pues yo tengo mi paralelogramo. Listo. Entonces quiero que miren la idea con cuidado. Yo tengo estos dos puntos. Como les digo, estos dos puntos son fijos. 2, 5, 2 y 1, 1, 1. El tercer punto, este de acá, no lo conocemos. Bueno, el cuarto tampoco, pero el cuarto no es relevante, porque una vez uno tiene el tercero, pues el cuarto se determina casi que automáticamente a partir de la construcción. Yo sé que este punto vive sobre el eje Z y yo quiero encontrar las coordenadas de ese punto bajo esa condición de tal forma que el área del paralelogramo tome un valor específico. En este caso, el valor específico es 40. Es decir, yo quiero que a partir de estos dos puntos, ustedes encuentren este tercer punto, cuya condición es que esté sobre el eje Z, de tal forma que el área de ese paralelogramo, construido de esa forma, sea de 40 centímetros, de 40 unidades cuadradas, no lo llamemos centímetros, de 40 unidades cuadradas. La manera como les voy a presentar el problema es un poco más contextualizada, dentro de un enfoque más real, por decirlo de alguna manera, pero el núcleo netamente geométrico es esto. Tengo estos dos puntos, que eso me los da el problema, con coordenadas prefijadas, a partir de esos dos puntos y teniendo en cuenta que el tercer punto tiene que estar sobre el eje Z, yo quiero encontrar las coordenadas exactas de este punto de tal forma que el área sea de 40 unidades. ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea del problema? ¿Sí es clara como la situación? Sí, profe. Les voy a presentar el escrito, es decir, no tengo eso, ¿dónde lo tengo? El planteamiento del problema de manera textual. Entonces, este era como el contexto geométrico, como para que se hagan la idea. Pero, a ver si lo tengo, lo puedo presentar. A ver, ¿dónde lo tengo? No puedo acceder a ese. Ay, no problema. Denme un segundo. Trato de arreglar algunas cosas acá para poder presentar. Es que quisiera presentárselos en pantalla para que lo discutiéramos, pero de todas formas eso lo voy a subir ya mismo a la plataforma. No sé si me va a tocar presentar entonces toda la pantalla. Aquí está. Listo, pues. Bien. No sé si pueden verlo en este momento. ¿Pueden ver toda la actividad? Sí, señor, ya sé. Maravilloso.
Entonces, miren, quiero que miren, voy a ir subiendo de una vez ese texto, esa actividad para Moodle, mientras ustedes van leyendo, pero dense cuenta que lo que hay ahí es una contextualización de la situación que les estaba presentando. Aquí hay una, una situación eh, que se presenta, por decirlo de alguna forma, sobre una persona que tiene su casa. Bueno, naturalmente está muy ingenua la redacción un poco, como para tratar de darle como, para no complejizarlo demasiado. Entonces, pues de alguna forma es alguien que tiene su casa en un punto del espacio cartesiano y sabemos sus coordenadas, que son 252. Y aparte de esa casa hay un poste ubicado, un poste para montar una cerca, en el punto 111. Entonces, tenemos esos dos puntos, que son los dos puntos fijos, y él desea construir una cerca con forma de paralelogramo, donde dos de esos vértices sean la casa y ese poste. Y para eso, pues necesita ubicar un tercer poste. Una vez ubica el tercer poste, pues el cuarto, digamos que se obtiene de una manera natural. Es decir, lo que es esencial ubicar acá es el tercer poste. Ese tercer poste determina todo el paralelogramo. Y lo que se sabe sobre ese poste es que toca ubicarlo sobre el eje Z. Entonces tiene que ser un punto sobre el eje Z. Y lo que pregunta es cuáles deberían ser las coordenadas exactas, con el mayor nivel de precisión posible, de ese punto, de tal forma que al construir la cerca, el área que quede cercada sea de exactamente 40 unidades cuadradas. Si es claro el planteamiento del problema, o sea, la manera de solucionarlo, eso es lo que ustedes precisamente tienen que discutir en sus grupos y trabajarlo. Pero lo que sí es importante es que ustedes tengan en la cabeza el sentido de la pregunta que se está planteando. Entonces, yo les pregunto si estamos como claros sobre la idea. Igual eso tienen que leerlo con muchísimo cuidado, pero ahí les estoy dando como la pauta del funcionamiento. ¿Sí? ¿Ya estamos bien? Sí, señor. Esa es la primera pregunta de esta primera parte de esa actividad evaluativa. La segunda pregunta, que es un poquitico más fuerte, tiene el mismo contexto, pero lo que cambia son las condiciones sobre el tercer poste, bueno, sobre el tercer punto. Digamos que es un tercer poste porque se asume que en la casa hay un poste o funciona como poste. Nosotros lo llamamos el tercer poste. Entonces, ya no es que el tercer poste deba estar sobre el eje Z, sino que ese poste o las coordenadas de ese poste tienen que cumplir con ciertas características o ciertas condiciones. Y esa es la parte en la cual ustedes tienen que mirar con cuidado el planteamiento. Las condiciones que habría ahora sobre el tercer poste es que la tercera coordenada sea igual a 0. Esto sería como decir que tiene que estar sobre el plano XY y que las dos primeras coordenadas deben ser iguales, es decir, la primera igual a la segunda. Estas son como las condiciones sobre las cuales tiene
o que tiene que cumplir el tercer poste en la pregunta B. Y la pregunta es exactamente la misma. ¿Cuáles deberían ser las coordenadas de ese punto con esas condiciones para que el área cercada fuera exactamente de 40 unidades cuadradas? Es decir, es misma idea, lo que cambia, y eso es lo que ustedes tienen que analizar en esa segunda pregunta, lo que cambia son las condiciones sobre el punto en el que se ubica ese tercer poste. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo como claro ahí? Con la idea. Nuevamente, la solución corre por su cuenta y en esa solución no es mucho lo que yo vaya a aportar. Estoy como, mi aporte es este, como tratar de contextualizar la situación. Pero el proceso de solución y las ideas que necesiten para eso sí corre por su propio análisis. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? ¿Sí es clara la redacción de los problemas? Sí, señor. Como les digo, esa actividad es para que la trabajen en grupo y el trabajo es uno por cada grupo. Pero como siempre, pues todos los integrantes del grupo deben subir la actividad en su propia plataforma para que quede constancia de la entrega. Entonces, tendrían como plazo hasta el viernes durante todo el día. A no ser, vuelvo y repito, que alguna circunstancia nos obligue a aplazar esa entrega, como pasó la semana pasada. Pero en condiciones normales, la entrega está presupuestada para este viernes. Con el fin de que tengan tiempo para desarrollar esa actividad, yo quiero, pues en primer lugar, darles lo que queda de la sesión de hoy, que tal vez no es mucho, son 40 minutos. Ustedes verán dónde se reúnen, cómo generan los espacios. Y también quisiera darles una hora de la sesión del viernes. El viernes nosotros tenemos clase de 10 a 12. Mi propuesta es que no nos veamos a las 10, sino que nos veamos a las 11 para que ustedes tuvieran también esa horita de 10 a 11 para que pudieran trabajar en el ejercicio. Es decir, yo llegaría a las 11 en punto a continuar con la exposición de las temáticas y ustedes tendrían esa hora de 10 a 11 para aprovechar y trabajar si no han podido terminar el ejercicio durante esa hora. ¿Sí les parece la idea? O sea, la de hoy y la primera hora de la sesión del viernes. Y nos vemos a las 11 en punto el próximo viernes. ¿Sí? ¿Sí les parece? Sí, sí, señor. Sí, profesor. Perfecto. Entonces, ya en este momento, ahora sí, la actividad la acabo de subir a la plataforma. Por favor, verifiquen, como siempre, que la actividad esté, que esté bien la fecha de entrega, de acuerdo a lo que les acabo de establecer, que sea el mismo archivo que les estoy mostrando ahí. Por favor, confírmenmelo y pues eso sería todo lo que yo tendría que decirles por el día de hoy. El resto sería que ustedes se pusieran a trabajar. ¿Listo? ¿Ya está? ¿Ya en la plataforma? Sí, señor profe. Eso sería todo de mi parte por el día de hoy. Entonces, como les digo, nos veríamos el viernes, no a las 10, para que tuvieran como ese espacio de esa hora para trabajar, sino nos veríamos a las 11. ¿De acuerdo?
De acuerdo. Listo, pues. Listo, profesor, muchas gracias. Entonces nos veríamos el viernes a las 11, vuelvo y recuerdo, vuelvo y repito, y ustedes aprovechen, o la idea sería que aprovecharan ese espacio. Un último comentario, miren, la actividad no es ni larga. Una vez ustedes vean cuál es como la estructura de resolución, es posible que incluso lo acaben hoy mismo, incluso, porque digamos que la parte operativa no es ni extensa, ni compleja, ni una cantidad de operaciones terribles. Aquí la parte fuerte es descubrir, o más que descubrir, porque eso suena muy aleatorio, deducir o analizar la estrategia. Entonces, el tiempo es más que suficiente, crean, incluidas, es posible incluso que en clase, y además que es en grupo, ustedes lo pudieran concluir. Entonces, no sería más por el día de hoy.